A Monseñor Botero le ayuda en el gobierno de la diócesis Monseñor José de Jesús Pimiento desde 1955 hasta 1959, cuando lo nombraron obispo de Montería. Vale la pena recordar lo que Monseñor Botero le dijo una vez en el comedor, estando yo presente. Monseñor, usted va a subir muy alto en la jerarquía. Y eso que le dijo, veo yo, que se cumplió al pie de la letra. Porque Monseñor Pimiento, una vez que salió de Pasto y fue a Montería, fue subiendo en el episcopado. Llegó a ser presidente de la conferencia episcopal y fue presidente durante varios años. Después llegó a ser arzobispo de Manizales, donde terminó su periodo de gobierno al cumplir 75 años y retirarse. Y estando ya retirado, todavía subió más. Fue nombrado cardenal de la Iglesia Católica. Oigo entonces cómo lo que le dijo Monseñor Botero se cumplió perfectamente en él. Estando Monseñor Pimiento ayudándole a Monseñor Botero, llega entonces el nombramiento de obispo titular de Montería. Y ahora ya, ¿quién va a sucederle? ¿Quién va a seguir ayudando aquí en Pasto? Yo me acuerdo que había ese interrogante, pero había también ciertas manifestaciones de que sería el padre Giraldo, que era el rector del seminario de Pasto y que había sido profesor durante muchos años de Sagrada Escritura en el seminario. Ahí me tocó recibir clases de él como profesor de Sagrada Escritura. Y me tocó también estar de súbdito de él cuando era rector del seminario, por lo menos ya acompañarlo cuando yo era sacerdote recién ordenado. Porque ciertamente el rector del seminario, cuando me ordené, era el padre Joaquín Duarte. Y después de un tiempo lo nombraron de provincial al padre Joaquín Duarte y pasó a ser rector del seminario de Pasto el padre Jorge Alberto Giraldo. Estando entonces de rector en el seminario, vino el cambio de Monseñor Pimiento y se empezaron a notar ciertas cosas que daban a entender el sucesor de Monseñor Pimiento será el padre Giraldo. Una de las cosas es como con mucha familiaridad entre Monseñor Pimiento y Monseñor Giraldo. Había como mucho cuchicheo de parte de ellos y eso hacía pensar que estaba dando orientaciones para colaborar en la diócesis de Pasto como obispo auxiliar de Monseñor Botero. Estando también Monseñor Pimiento todavía aquí en Pasto, celebró una pontifical Monseñor Botero y en esa pontifical fue invitado a predicar el padre Giraldo. Eso también hacía pensar en algo especial que había para el padre Giraldo. Estando Monseñor Botero en una reunión de un congreso mariano que celebró en Ipiales, él me comentaba, porque yo estuve a su lado, que uno de los conferencistas de aquel congreso había dicho que Ipiales debía ser sede episcopal y que eso debía ser por derecho divino, porque la Virgen de las Lajas era ciertamente una imagen muy acogedora, a donde la gente acudía toda y en masa, porque no únicamente acudían los de Nariño a visitarla y a celebrar su fiesta, sino que mucha gente del Ecuador y de otras partes también se congregaba. Yo me acuerdo que las multitudes eran innumerables en la celebración de las fiestas y a través del año. Mucha gente va al santuario de las Lajas a visitar a la Virgen permanentemente. Apoyado en esa como experiencia, el orador decía: Ipiales debe ser sede episcopal por derecho divino. Monseñor Botero me comentaba, cuando esto lo dijeron en la conferencia, yo sufrí mucho.
pero me consolaba diciendo, yo sé cómo van las cosas, yo sé que esto no va a ser ahora, ahora me van a nombrar a mí un obispo auxiliar. Él no quería la división de la diócesis de Pasto. Él había gobernado toda ella entera desde que vino a Pasto en 1946 y no quería que se la dividieran. Y por eso entonces no le gustaba que hablaran de la división de la diócesis de Pasto. Estando en esa reunión, le llegó una noticia de la Nunciatura Apostólica en la que le avisaban que Monseñor Giraldo sería preconizado obispo el día lunes siguiente a esa reunión en la que se encontraba Monseñor Botero. Yo me acuerdo que estando a su lado me dijo, váyase hoy viernes a Pasto y mañana madruga para que le entregue al padre Giraldo una carta. Son unas misas para el domingo. Yo sin malicia ninguna viajé a Pasto por la tarde ese viernes y al sábado siguiente madrugué para llevarle la carta a primera hora al padre Giraldo y lo encontré todavía revistiéndose para celebrar la misa del seminario. Le entregué la carta, no me comentó nada, pero al día siguiente apareció la noticia de su nombramiento como obispo auxiliar de Pasto. Cuando yo lo fui a visitar y a felicitarlo, me acuerdo que me comentó y me dijo, usted me trajo la noticia. La carta que me trajo no era carta de misas, sino carta de nombramiento. Era avisándome que hoy publicarían mi nombramiento como obispo auxiliar de Pasto. Monseñor Giraldo se preparó en el seminario un tiempo para la consagración episcopal. Muchos obispos vinieron a acompañarlo. Y aún varios obispos de la congregación de los padres seudistas que habían sido también nombrados obispos en esos días. Monseñor Germán Villa, por ejemplo, que había trabajado también en el seminario junto con Monseñor Giraldo al mismo tiempo, fue nombrado obispo de Barranquilla. Y cuando la consagración de Monseñor Giraldo se hizo presente en Pasto para acompañarlo. Otros obispos de Medellín que yo había conocido cuando estaba en el seminario de Medellín, porque estaban en el seminario cuando yo también estaba. Ellos estaban en el mayor, yo estaba en el menor, pero yo los conocía, yo los había visto allá en el seminario. También vinieron a acompañar a Monseñor Giraldo en su consagración. Y tenían razón, porque Monseñor Giraldo era también antioqueño de Don Matías. Vinieron a acompañarlo y como quien dice, a congratularse por el nombramiento de otro obispo antioqueño. Una vez que Monseñor Giraldo se consagró, descansó unos días y después de unos días ya pasó a la casa episcopal para vivir en compañía de Monseñor Botero y ayudarle más cerca, viviendo más cerca de él. Ahí hizo lo que Monseñor Pimiento hacía, celebrar la misa a las 7 de la mañana, después de la misa de Monseñor Botero. Y los domingos celebrar la misa de 11 y 12 en la catedral. Y ayudar como vicario general, al mismo tiempo que Monseñor Juan Bautista Roselvi Castañeda, que había sido vicario general desde tiempos anteriores. Y cuando Monseñor Pimiento, ya dije, fue nombrado vicario general, él siguió también de vicario general. Ahora con Monseñor Giraldo siguió lo mismo. Me acuerdo también que Monseñor Giraldo ayudaba en las confirmaciones que se presentaban en la diócesis, tanto en la catedral como también en los pueblos y en las vidas pastorales, para acompañar o ayudarle a Monseñor Botero, que estaba impedido por su enfermedad, porque ciertamente estaba todavía convaleciente de la operación que le habían hecho del cáncer, cuando cumplió los 50 años y celebró esa fiesta cincuentenaria. Después Monseñor Giraldo acompañó a Monseñor Botero hasta que se enfermó de nuevo del cáncer, porque otra vez el cáncer se le reprodujo y lo imposibilitó para trabajar. Estaba muy adolorido y fue necesario llevarlo a Medellín.
Monseñor Giraldo me encomendó a mí acompañarlo y yo lo acompañé desde Pasto hasta Medellín. Me acuerdo que estaba tan adolorido que allá en Cali, cuando hubo la escala del avión, él no se bajó como los demás. Se quedó en el avión porque no tenía fuerzas para bajarse y volverse a subir. Allá descansó mientras la gente otra vez volvía a subir al avión para continuar el vuelo. Cuando llegamos a Medellín, yo lo entregué a la familia y la familia lo llevó a la clínica El Rosario, clínica de las Hermanas de la Presentación. Allí estuvo unos cuantos días. Él no pensaba en su muerte. Él estaba convencido que se iba a mejorar como la primera vez y que esperaba volver a Pasto. Por eso, estando en la clínica, me llamó y me dijo: póngame este telegrama a Monseñor Giraldo en Pasto. Dígale que estoy aquí en la clínica hospitalizado, pero que en 15 días regresaré a Pasto. Esperaba mejorarse y regresar a seguir su trabajo en la diócesis. Pero en esos días se agravó y murió en la ciudad de Medellín. En su agonía, muchos obispos lo acompañaron, entre ellos Monseñor Giraldo y aún Monseñor Villa, que también estuvo mientras él estaba grave en la clínica. Después se murió en la clínica y fue sepultado en Marinilla, porque según las normas de aquel tiempo, los obispos deben ser sepultados en su iglesia catedral. Pero le había dicho: si me muero en Pasto, me entierran en el cementerio de las Hermanas Visitandinas. Y si me muero en Medellín, me entierran en mi ciudad natal de Marinilla. Pues ahí lo llevamos a Marinilla a enterrarlo. En la iglesia parroquial de Marinilla, construida o iglesia que está como con titular de la Virgen del Tránsito. Fue enterrado al lado del altar de la Virgen Milagrosa. Allí colocaron sus despojos mortales y allí está su sepulcro. Muchos obispos y muchos sacerdotes acompañamos en el entierro. Pero un detalle bueno tenerlo en cuenta: en aquel tiempo no concelebramos. Únicamente celebraba el presidente, el arzobispo de Medellín, creo que fue. Los demás acompañábamos como asistentes a esa celebración. Fue el Concilio Vaticano II quien organizó las misas concelebradas. Antiguamente, cuando había reuniones de sacerdotes, había que madrugar mucho para poder celebrar uno tras otro. No se podía celebrar una misa con todos reunidos. Fue el concilio el que organizó las misas concelebradas. El obispo preside y todos reunidos concelebramos con él, que es mucho más práctico y mucho mejor la celebración en esa forma que en la anterior. Cuando Monseñor Botero murió, debían, según las leyes de la Iglesia, reunirse los dirigentes de la diócesis de Pasto, los canónigos y los sacerdotes sobresalientes para nombrar al sucesor. Nombraron ordinariamente un administrador apostólico. En aquella ocasión, la Santa Sede intervino y nombró administrador apostólico directamente a Monseñor Giraldo. Él fue el obispo que continuó gobernando la diócesis después de Monseñor Botero. Durante varios meses la gobernó como administrador apostólico, hasta que salió el nombramiento como obispo residencial de Pasto. Un detalle también hubo en el nombramiento del obispo titular. La noticia de su nombramiento se conoció primero antes que a él le confirmaran su nombramiento. Y por eso él estaba preocupado y pensando en quedarse encerrado, aunque por todas partes se hablaba de su nombramiento, no dejarse ver, para no tener que intervenir ni contestar nada, porque se sentía atado por el sigilo pontificio que le imponen a aquellos que les hablan del nombramiento de obispos. Le comunican, les dicen, les consultan, pero no permiten que comuniquen a nadie. Él debía guardar secreto hasta que la Santa Sede le confirmara su nombramiento. Estaba entonces angustiado sabiendo: ya publicaron la noticia de mi nombramiento y a mí no me han confirmado. No puedo hablar,
no puede decir nada. Yo pensaba encerrarse. Por fortuna, mientras en la calle ya había la noticia, lo llamaron por teléfono de la Nunciatura Apostólica y el nuncio le confirmó su nombramiento oficial como obispo residencial de Pasto. Entonces ya pudo salir, ya pudo hablar, ya pudo aceptar felicitaciones y confirmar su nombramiento. Ciertamente, soy el obispo titular de la diócesis de Pasto. Después de unos días se posesionó como obispo en la iglesia catedral de Pasto. En su gobierno se distinguió por el amor a los pobres. Fue un obispo que siempre trabajó en favor de los pobres. Siempre los pobres lo llamaban o le escribían pidiéndole ayudas. Y él mismo atendía las llamadas o las peticiones y conseguía lo que le pedían. Y él mismo iba en persona a llevarles a los diversos barrios. En varias ocasiones lo acompañé a llevar esas ayudas que le pedía la gente. Él continuó lo que Monseñor Botero había hecho en su gobierno episcopal. Todos los sábados atendía a los pobres en la casa episcopal, les daba una catequesis y después le daba alguna limosna. Eso lo continuó Monseñor Giraldo. Cuando venía el señor nuncio, por ejemplo, o algún obispo sobresaliente, siempre invitaba a los pobres para que vinieran a saludar al personaje. Y al personaje también lo hacía bajar a atender a los pobres y darles la mano y saludarlos como persona muy familiar de ellos. Él se distinguía entonces por el amor a los pobres. En su gobierno también sobresalió por su respeto a los sacerdotes. Nunca hablaba contra nadie. Nunca decía nada contra ningún sacerdote. Él guardaba la espalda de sus sacerdotes y no permitía que se hablara en contra de ninguno de ellos. Cuando había que llamar la atención, la llamaba en particular, pero nunca admitía que se hiciera quedar mal al sacerdote públicamente. También es importante recordar, a él le tocó la beatificación de Monseñor Ezequiel Moreno, que fue el obispo de Pasto durante 10 años, en el siglo XIX al final y en el principio del XX, 1896 a 1906. Gobernó la diócesis de Pasto de manera ejemplar. Sobresalió como obispo que dirigía la diócesis. A él, Monseñor Ezequiel Moreno, lo canonizaron y a Monseñor Giraldo le tocó ir a la canonización y después venir a organizar el acontecimiento de la celebración de esa gran, como quien dice, esa gran manifestación de la Iglesia en favor de un obispo de la diócesis de Pasto, declarado beato. Esa fiesta hay que celebrarla con esmero. Ahí le tocó preparar la celebración de esa fiesta. Y fue muchos los obispos que se congregaron y que vinieron a celebrarla con los de la diócesis de Pasto, los habitantes de Nariño, reunidos con los obispos de Colombia, que fueron muchos los que vinieron a esa celebración. Pero esa preparación fue una preparación que le costó demasiado, porque tenía mucha preocupación, y él tiene su enfermedad de la diabetes, y eso influyó también en el corazón. Ante tanta preocupación y tanta dificultad que seguramente encontraba para celebrarla, le dio un infarto y fue necesario hospitalizarlo mientras se preparaba la celebración de ese acontecimiento. Le tocó ayudar con esmero al vicario general, que era en aquel tiempo el padre Jesús Villarreal, que había sido sacerdote párroco muy querido en la ciudad del Tambo. Él trabajó aquí como vicario general y fue el que llevó la carga mientras el señor Giraldo estaba hospitalizado en el Hospital San Pedro. Cuando se celebró la fiesta, Monseñor Giraldo todavía estaba en la cama, en la clínica, hospitalizado. No pudo participar en la celebración. Desde la cama asistió a la celebración y desde la cama oyó la transmisión radial que se hizo de esa celebración.
Luego se mejoró. Y ciertamente se mejoró y se fue a Cali a descansar unos días. Y regresó de Cali muy entusiasmado, muy contento, porque el médico le había dicho que estaba perfectamente bien. Ya le pasó el peligro. Ya puede trabajar normalmente. Ya no tiene nada en el corazón. Ya puede montar a caballo y visitar la diócesis por donde necesite. Y estaba entusiasmado para irse a una parroquia que le había pedido la visita pastoral y que la tenía preparada antes de enfermarse, y dio suspenderla por la enfermedad. La parroquia de Leiva. A mí me comentó, porque yo hablé con él la víspera de su muerte, me comentó que se iba a Leiva a visita pastoral, que ya había avisado que tuvieran listos los caballos, porque a Leiva se llegaba no en carro sino a caballo, porque no estaba la carretera terminada hasta la población de Leiva. La noche en que me había comentado conmigo sobre este acontecimiento y sobre esta, como quien dice, noticia del médico que estaba muy bien, le dio un dolor muy fuerte al corazón, y la hermana que lo acompaña, una religiosa franciscana, debió a medianoche salir a buscar al médico para que viniera a verlo. El médico que lo visitaba tenía un viaje para Bogotá a una reunión y le prometió a la hermana al día siguiente madrugar para atenderlo e irse a su reunión. Por la mañana ciertamente fue a la casa episcopal, examinó al señor obispo y dijo: está muy bien, eso es una neuralgia que le ha dado, no tiene problemas, siga tranquilo. Por eso después, al día siguiente, se levantó y atendió el despacho común y corriente. Y en el almuerzo, estando con una hermana de él, y la hermana Marta Cecilia Villegas, que era la secretaria episcopal, le volvió al infarto. Y allí se murió después del almuerzo. Fue una sorpresa para todos esta noticia. Todos esperábamos que siguiera gobernando la diócesis, según lo que habíamos visto y lo que habíamos oído. Y ahora llega la noticia que se murió. Todos nos sorprendimos ante semejante noticia. Sin embargo, así fueron las cosas. En aquel tiempo también se hizo la carretera de Pasto a Cali, la carretera que va por los lados de Chalchagüí. Antes la carretera era por La Unión. Hizo una carretera nueva para ir a Cali, por Chalchagüí. El señor Giraldo quería que fuéramos por esa carretera a estrenarla y que por eso nos fuéramos a los retiros a Cali. Siempre los retiros del clero han sido en Pasto, pero en aquella ocasión dijo: hagámoslos en Cali para que aprovechemos también la inauguración de la carretera de Pasto a Cali por Chalchagüí. Está todo listo para el retiro. Había el Señor mismo preparado ya el predicador para ese retiro. Pero con esta muerte sorpresiva, todo se quedó en suspenso. No pudimos ir al retiro. Ese año no hicimos retiro con motivo de la muerte de Monseñor Giraldo. Fue también el señor Giraldo el encargado de ir al Concilio Vaticano II. Ahí le tocó las diversas sesiones del concilio y durante todo el tiempo asistió al concilio desde el comienzo hasta el fin. Ahí le tocó aprobar las diversas constituciones y los diversos decretos y declaraciones del concilio. De todo daba razón él. Y me acuerdo yo la reacción de él. Cuánto lujo había en los obispos en aquel tiempo. Los anillos de oro, los pectorales también de oro y de perlas preciosas. Y cuando vino de la primera reunión del concilio, vino con un pectoral de 14 pesos. Un pectoral muy sencillo y una cadena muy sencilla. Empezó él a aplicar lo que el concilio ha pedido de los obispos, que bajaron un poco en su rango. Ya se acabó la genuflexión a los obispos, ya recibían común y corriente a las personas, ya no había que ser tanto ceremonial, ya no había tanto miedo para hablar con ellos, ya era más familiar y más acogedor, porque fue el concilio el que cambió esta manera de obrar. Vale la pena pues recordar la historia y recordar los acontecimientos diversos que hemos vivido para entender la vida que estamos llevando
en el momento presente. El Concilio Vaticano II fue una celebración maravillosa para la Iglesia. Ciertamente se realizó lo que Juan 23 decía: la Iglesia necesita airearse, la Iglesia necesita abrir las ventanas y las puertas para que no se quede como en una cueva metida. La Iglesia tiene que salir y manifestarse al mundo. Ciertamente fue una gran cosa el concilio, pero después del concilio hubo una crisis muy grande. En Pasto, durante 10 años, no se ordenó ningún sacerdote en tiempos de Monseñor Giraldo, porque la crisis fue tan grande que a eso se juntó el concilio, que había enseñado unas enseñanzas nuevas, que estábamos, como quien dice, desprevenidos para recibirlas. Y por eso entonces la crisis de muchos que no encontraron sentido a la vida consagrada, a la vida sacerdotal. Y a eso se juntó la Universidad Mariana. En tiempos de Monseñor Giraldo se organizó la Universidad Mariana, y para organizarla hubo que sacar del seminario a los seminaristas para unirlos a la universidad, para que los padres eudistas, que fueron, como quien dices, los protagonistas en esta organización de la Universidad Mariana, pudieran dedicarse a ser profesores de la universidad. Así le sacaron adelante, y como quien dice, metiendo el seminario en la universidad, y empezando como la enseñanza con la filosofía y la teología que había en el seminario. Eso fue lo primero que hubo en la Universidad Mariana. Todos estudiando filosofía y teología en el comienzo. Para poder darle vida, el seminario se entró a la universidad. Y ciertamente fue un beneficio que los seminaristas sacaran también títulos de licenciatura. Eso ciertamente benefició, pero también hizo un daño, porque muchos entonces de los que estaban aspirando al sacerdocio perdieron el horizonte. Ya no pensaron en el sacerdocio, sino en la licenciatura, en prepararse para trabajar ganando algunos pesos, porque ciertamente en las parroquias, con la pobreza que había en la diócesis, difícilmente subsistían los sacerdotes. Para subsistir, trabajaban como párrocos y se colocaban también en las escuelas y colegios para colaborar y ganarse algún sueldo oficial y poder subsistir mediante ese sueldo. Algo bueno, ciertamente, pero perjudicial, porque entonces los sacerdotes perdimos como el horizonte de entregarnos a la pastoral y nos dedicamos a ser profesores, o se dedicaron muchos a ser profesores y se beneficiaron económicamente, pero se perjudicó el aspecto pastoral. Vale la pena recordar otra cosa. Monseñor Giraldo fue el que puso la primera piedra para la iglesia de Miraflores, que se organizó en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ahí me tocó acompañarlo en la colocación de la primera piedra para esta iglesia que más tarde se llamó la iglesia parroquial del Beato Ezequiel y después de San Ezequiel, que la empezamos nosotros los del clero secular, conmigo a la cabeza, porque yo empecé la construcción de la iglesia, y después fue el padre Lucio, el otro párroco, fue el primer párroco de esta parroquia. Después estuve yo como párroco 5 años allá en Miraflores. Después vinieron los padres agustinos a continuar dirigiendo la parroquia de San Ezequiel, con motivo de la canonización de San Ezequiel Moreno. Otra cosa importante de Monseñor Giraldo, la división de la diócesis de Pasto. A él le tocó preparar la división, y la preparó de una manera ejemplar. No hizo cambio ninguno. A cada uno le dejó en su puesto, como pedía la iglesia. A él ciertamente le decían: organícese, traiga gente joven para Pasto y deje los viejos en Ipiales. Y dijo: no, como están las cosas deben quedarse. No hizo ninguna cosa que lo beneficiara. Dividió la diócesis, admitió o aceptó la división de la diócesis como le tocó, con el grupo que había de sacerdotes en la diócesis, sin perjudicar a la de Ipiales. Eso es una cosa ejemplar de Monseñor Giraldo. Vale la pena entonces reflexionar en todo esto de la historia,
para que veamos lo que estamos viviendo y encontremos las raíces de esa vida que hoy estamos llevando.